Muy buenas noches, queridos hermanos. Después de varias semanas sin poder realizar el programa, como sabéis, por problemas que hemos tenido del flujo de ADSL, que por fin ya se ha solucionado con la fibra de Movistar, a quienes desde aquí agradecemos la alegría de poder seguir realizando estos programas. Por fin, insisto, podemos realizar el programa. Esta noche el título es El mayor mandamiento. Claro, desde la óptica espírita, desde la óptica cristiana, que es la misma cosa. Pero antes de iniciar propiamente el programa, me gustaría, como siempre, hacer una pequeña oración desde aquí. Para ello os voy a pedir que cerréis los ojos y, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus. Señor, te agradecemos la oportunidad de estar aquí realizando este programa, la oportunidad de divulgar nuestra amada doctrina a todos los hermanos, y te rogamos para que la espiritualidad mayor nos auxilie en nuestro cometido, a nuestro querido y amado centro, ahora y siempre. Así sea. Si examinamos el libro que más enumera, que más compila las enseñanzas de Jesús, es sin duda alguna el Evangelio según el Espiritismo. Es uno de los libros pertenecientes a la codificación espírita que realizó el codificador Allan Kardec. Ahí en el Evangelio según el Espiritismo, los espíritus superiores explican en su verdadero sentido todas aquellas enseñanzas, todas aquellas parábolas, todos aquellos doctrina de Jesús en su verdadero sentido, porque ya Jesús lo había dicho en el pasado, cuando estuvo en Galilea, cuando se aparecía durante 40 días después de su crucifixión, se apareció a los apóstoles, a distintas personas que le seguían comúnmente. Él dijo que enviaría el Consolador prometido, el Espíritu de verdad. Se refería a la doctrina espírita. Si vemos, si os habéis tomado el trabajo de leer la doctrina espírita, veréis que en muchísimas ocasiones el Espíritu de verdad es el que suscribe muchos de los mensajes de los libros, de los 5 libros de la codificación espírita. Porque el Espíritu de verdad, y conforme a ese libro que lleva por título El Espíritu de verdad y que psicografó Chico, es precisamente el Maestro Jesús. Entonces, ese conjunto de espíritus superiores que contestan a las preguntas de Allan Kardec a lo largo de toda la codificación espírita están encabezados y dirigidos por el propio Jesús. Y es Él el que muchas veces dirige mensajes tanto a los espíritas como al propio Allan Kardec. Uno de esos mensajes que dirige precisamente a los espíritas, el Espíritu de verdad,
dice: espíritas amaos, espíritas instruíos. Luego, ahí ya tenemos el comienzo. Si fuese primero instruirse que amar, así lo haría saber el Maestro Jesús. Pero él recomendó a los espíritas que nos amásemos y nos instruyésemos. ¿Por qué? Pues porque para ejercitar el amor en sus divinas, en sus distintas facetas, es necesaria la instrucción. Porque si no, lo aplicamos, es como el diamante en bruto, no sirve. Hay que tallarlo y pulirlo, y entonces tenemos el hermosísimo brillante, pero en un principio no es así. Pues con el amor ocurre como con el diamante. Debemos pulirlo. ¿Cómo? A través de la instrucción. Por eso es tan importante que todas aquellas personas que desean de verdad incorporar la doctrina espírita o el espiritismo a su día a día, lo primero que tienen que hacer es conocerlo, es decir, estudiar, instruirse, porque si no, no hay modo de cómo saber hacer las cosas en condiciones. Cuando Jesús estuvo en Galilea, él nos dejó varias secuencias de esas vivencias que nosotros hemos conocido a través de los evangelistas. Muchas personas a veces dicen: bueno, eso es lo que quisieron poner los evangelistas, él no dejó nada escrito. Es verdad, Jesús no dejó nada escrito de su puño y letra. Fueron los evangelistas quienes lo escribieron, quienes recopilaron todas aquellas enseñanzas que le iban oyendo, muchas veces incluso a medio de parábolas. Jesús aprovechaba cualquier vivencia, cualquier situación para establecer cómo debía de actuarse en esa situación y conforme a las leyes de Dios. A mí me gusta especialmente, cuando hablo del mayor mandamiento, me gusta especialmente dos pasajes, uno de Mateo y otro de Lucas. Son dos evangelistas. Mateo nos habla, nos recuerda que Jesús le pregunta a un doctor de la ley cuál es el mayor de los mandamientos. Y Jesús le dice textualmente: amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Y el segundo es semejante a este y viene a completarlo, que es: amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí Jesús viene a resumir todos los 10 mandamientos que psicografó Moisés en las tablas de la ley. Esos 10 mandamientos que son muy claros y muy concisos y muy precisos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Si reflexionamos un poquitín en estas palabras de Jesús, son harto elocuentes. Es decir, nos está diciendo que a Dios tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Es decir, los sentimientos que nosotros tenemos
para amar a Dios tienen que estar siempre dentro de las leyes de Dios, porque si no, no estaremos amando a Dios con todo tu sentimiento, con todo tu corazón. O sea, todo lo que tú tengas en tu corazón tiene que estar dentro de las leyes de Dios, porque si no, no estás amando a Dios. Con toda tu alma. Claro, conforme a los espíritus, a la doctrina de los espíritus, nosotros somos espíritus eternos. Y el cuerpo no es conforme nos esclarecen los espíritus, a Allan Kardec y también a nosotros. El cuerpo es materia, es polvo de estrellas, ninguna responsabilidad tiene. Es el espíritu el que decide. El espíritu que está reencarnado en este cuerpo, en mi caso, es el que decide. Es el que con su libre arbitrio decide pensar en una cosa, decide hablar de una cosa y decide hacer una cosa. Entonces, ninguna decisión que ese espíritu, que ese alma, como le llama Jesús, eterno, decide, tiene que estar fuera de la ley de Dios, porque si no, no estaría amando a Dios. O sea que engloba el corazón, los sentimientos y el entendimiento. O sea, la razón. Yo tengo que razonar que amo a Dios, y todo lo que yo piense, todo lo que yo entienda, tiene que estar también dentro de las leyes de Dios. Entonces, esto lo engloba todo. O sea, amar a Dios no es decir yo te amo mucho, Señor. Ya lo dicen también, ya lo dejó dicho Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es menester estar todo el día Señor, Señor. No. Eso no es lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas, sino amarle con todo nuestro corazón. Es decir, nada que haya en nuestro corazón tiene que estar fuera de la ley de Dios. Con todo tu alma, o sea, todas las decisiones que yo tomo las toma mi alma. Por lo tanto, todas las decisiones que yo tomo tienen que estar dentro de la ley de Dios, si no, no estoy amando a Dios. Y con todo tu entendimiento. O sea, todo lo que yo piense, todo lo que yo entienda y razone, también tiene que estar dentro de las leyes de Dios, porque si no, no estoy amando a Dios. Entonces, esto realmente lo engloba todo. Pensamientos, sentimientos y decisiones que el alma, en ejercicio de su libre arbitrio, tomamos a cada segundo de nuestra vida. Eso sí es amar a Dios sobre todas las cosas. No es el que dice Señor, Señor, sino el que no abriga sentimientos, pensamientos, ni toma decisiones que estén fuera de la ley de Dios. Eso es amar a Dios. Pero Jesús va más lejos. El mayor mandamiento, esa es la primera parte. La segunda es todavía más complicada, porque es muy complicado que todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, las decisiones que toma el Espíritu, sean tomadas dentro de la ley de Dios. Eso es muy complicado, es muy difícil. Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, ante
lo que estuvo a punto de suceder, una gran desgracia familiar, y yo me acuerdo que estuve como 2 o 3 días rencorosa, rebelde, enfadada con unas personas, con unos hermanos que quisieron hacer mucho daño a una persona a la que yo amo con todo mi corazón. Entonces yo, aún sabiendo todo esto, tuvieron que pasar 2 o 3 días para que yo razonara, para que yo reflexionara, para que yo sopesara y analizara los sentimientos que yo misma estaba teniendo, los pensamientos que yo estaba teniendo y las decisiones que estuve a punto de tomar, todas ellas fuera de la ley. Fuera de la ley de Dios me refiero, no de la de los hombres. Entonces, yo me paré a reflexionar. Tuve que hacerlo. Y pedí perdón. E intenté conjugar mis sentimientos heridos, dolidos, con el amarás a Dios sobre todas las cosas, porque es muy difícil, pero ya, como indico, la segunda parte todavía es más difícil, y al prójimo como a ti mismo. A mí me gusta mucho este pasaje de Mateos, porque el doctor de la ley le preguntó a Jesús nada más que para tentarlo, porque él tenía muchas discusiones. Los saduceos eran un grupo social que eran materialistas completamente. Ellos creían en Dios, pero no creían en la vida después de la vida, no creían en los espíritus, no creían en la existencia de buenos espíritus ni de malos espíritus, tan solo creían en Dios, esto sí. Pero ellos creían que todo lo que existía era esta vida, por lo tanto las recompensas las querían en este, eran absolutamente materialistas. Y Jesús siempre los vencía en el sentido de que sus razonamientos siempre los dejaba sin sentido. Entonces, claro, los doctores de la ley judaica, del Sanedrín, pertenecientes a ese grupo que era el que dirigía la religión oficial que existía entonces, ellos intentaban tentarle con trampas, con distintos razonamientos, a fin de a ver si se desdecía en algo, ¿no? Y todos procuraban lo mismo, no solo los doctores de la ley judaica, los saduceos, como os digo, también los fariseos, los samaritanos, todos estaban procurando que Jesús, donde dijese Diego, y en algún momento pillarle, ¿no? Y es eso que refleja Mateo, ¿no? En ese pasaje que, habiendo los saduceos estaban en contra de Jesús totalmente, claro, materialistas como eran, también los fariseos, porque contra los fariseos eran todavía más ritualistas que los propios judíos. Ellos estaban empeñados, como Jesús les decía, en lavar el vaso por fuera. Jesús les llegó a llamar hasta sepulcros blanqueados, ¿no? Muy blanqueados por fuera y llenos de podredumbre y rapiña por dentro. Entonces, para que os deis cuenta un poco cómo estaba el ambiente en aquel entonces.
Y los samaritanos, pues era una de las 10 tribus en las que se había dividido al principio de todo, de la historia hebraica, de los hebreos, y entonces ellos siempre llevaban muy mal, los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco de Moisés. Todas las otras leyes que habían ido anexionándose a lo largo del tiempo, ellos las rechazaban. Y lo que ya no les perdonaron para nunca los judíos fue que ellos propios construyesen un templo en Samaria. Y allí no bajaban ya al templo de Jerusalén. Entonces, claro, eso ya provocó una escisión entre ellos, que ya nunca más volvieron a relacionarse. Es decir, los samaritanos eran herejes, eran tenidos por herejes entre los judíos. Entonces todo estaba, en esa época había distintos grupos sociales, por así decirlo, distintos pueblos que estaban los unos enfrentados con los otros, y todos estaban en contra de Jesús. Entonces, si vamos a un pasaje de Lucas, ahí también un doctor de la ley judaica le pregunta a Jesús qué ha de hacer para salvarse. Y le dice, ¿y tú qué lees en la ley?, le dijo Jesús. Y él contestó que amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu sentimiento, con todo tu pensamiento, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, has contestado muy bien. Pues nada, haz esto y entrarás en el reino de los cielos, te salvarás. Y el doctor, como todos los doctores, o casi todos, retrucó. Le dijo, bueno, ¿y qué de entender por el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y entonces ahí Jesús es cuando cuenta la famosa parábola del buen samaritano. Como os digo, los judíos no tenían la más mínima relación con los samaritanos. Esto venía ya de antiguo, no había ninguna relación entre ellos, ninguna. Iban a la fuente y si había un samaritano, los judíos no se acercaban a la fuente hasta que no se iba el samaritano o la samaritana, y a la viceversa del mismo modo. Entonces, cuando Jesús cuenta ese pasaje del buen samaritano, que todos conocemos, aquel hombre que había sido apaleado por unos ladrones, y pasó un sacerdote, pasó un levita, no hizo caso, y pasó un samaritano que, os digo, era tenido por hereje y malos, y sin embargo ayudó al hombre que había sido apaleado por los ladrones. Pagó su posada y le dijo al posadero que lo que gastase de más se lo daría a la vuelta. Entonces Jesús termina la historia y le dice, dime, ¿cuál de los tres, crees tú que se portó bien con el prójimo, que amó al prójimo como a sí mismo? Y claro, eso era un aprieto muy grande, porque la cosa es como si, no sé, como si hoy, trasladado a nuestros días, ¿no? Imaginaros, ¿no?, los palestinos y los israelíes. Es como si Jesús volviese hoy y le dice a los israelíes que un palestino había pasado por allí y fue el único que socorrió al hombre que estaba apaleado. Claro, imaginaros vosotros el plan del doctor de Israel, que tenga que admitir que en la parábola en la historia que acaba de contar Jesús, es el palestino el que ayuda, el que ha cumplido bien con su prójimo, y el sacerdote y el levita no ha cumplido.
Pues es una cosa muy parecida. Imaginaros ese doctor de la ley judaica obligado a admitir, porque Jesús le pregunta, dice, ¿cuál de los tres tú crees que ha cumplido bien, que ha amado a su prójimo? Y claro, le dice, el buen samaritano. O sea, según la historia de Jesús, el prójimo es cualquier persona que nosotros nos tropecemos. No es la familia de carne solo. La familia carnal también es prójimo, pero el que no lo es también es prójimo. ¿Por qué? Porque el Padre de todos es Dios, de todos nosotros es Dios, porque nosotros somos espíritus eternos. ¿Qué es lo que prevalece en nosotros? El espíritu, ¿no? La carne es un ropaje que cambiamos de ropa en cada reencarnación. Nuestro padre terrenal y nuestra madre terrenal les debemos muchísimo. Tenemos con ellos una deuda eterna que nunca pagaremos. Eso aún en el caso de los peores padres, que no se ocupen para nada de los hijos. Imaginad de los buenos padres que se ocupan de sus hijos. Pero solo nos dan, aportan los principios, las bases, para que durante 9 meses ese espíritu adquiera un nuevo cuerpo y vuelva a la vida a través de la reencarnación. Entonces, nuestro padre y nuestra madre colaboran para lo que es el vestido, el ropaje externo, pero nosotros somos espíritus eternos. Entonces, ahí tenemos que razonar, ¿verdad? Razonar que la verdadera familia es la espiritual, prevalece sobre la carnal, porque lo que prevalece eternamente somos los espíritus. Los cuerpos se pierden, quedan en la tumba al finalizar cada vida. E insisto, cada nueva vida, cada reencarnación que tenemos, se teje un nuevo cuerpo para el que aportan los principios nuestro padre y nuestra madre. Pero espiritualmente, que es lo importante, somos todos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo casar el guardar rencor, odio, envidia, celos, avaricias, calumnias, maledicencias, etcétera, hacia un hermano de camino, hacia nuestro prójimo? Si es hijo de Dios nuestro Padre igual que nosotros, que en ese momento o en un determinado momento se ha portado mal con nosotros, bueno, sí, pero ya la ley se ocupará de darle el aprendizaje oportuno para que cambie. El hecho de que nosotros le perdonemos, lo disculpemos, no va a cambiar, por así decirlo, el karma, para que me entendáis, porque parece que el karma es una cosa más conocida. No va a cambiar las deudas. Nosotros no decimos karma, decimos deuda, porque deuda es aquello que aún no hemos resarcido. Pero si nosotros caminamos recto, de modo que no nos extraviemos nunca de la ley, ese caminar recto se tiene en cuenta y no es necesario que nos salgan a nuestro paso
apedrearnos ni a rasgarnos las vestiduras, no va a ser necesario. Ahora bien, si nosotros seguimos extraviándonos nuestros pasos, entonces es cuando vienen a nosotros todas esas situaciones tan duras, tan difíciles y que no tenemos modo de escapar de ellas. Porque la ley es inmutable y eterna para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros espiritualmente nos situamos lejos de Dios nuestro Padre y de sus leyes, entonces las sombras nos envuelven, las tinieblas, y las tinieblas significa el frío, el dolor, la penuria, la angustia, etc. Por eso es muy importante a la hora de una situación dada, que aunque nosotros consideremos que esa situación nos han hecho daño, nos han hecho mal, es muy importante que examinemos y digamos, bueno, y si yo estuviese en el lugar del otro, ¿qué me gustaría que hiciesen conmigo? Me gustaría que me odiasen, que me pusiesen la zancadilla, que me persiguiesen. Noche y día, rencorosos, o estimaría que se me perdonase, aunque se ponga en conocimiento de las autoridades terrenales aquellas situaciones, aquellas circunstancias que están dentro de la delincuencia, de la criminología. Porque eso también es importante entenderlo. La persona el hecho de que nosotros perdonemos a los enemigos, y un criminal es un enemigo de la sociedad, no implica que esa persona no deba ser puesta a buen recaudo en los establecimientos que la ley, que nuestros gobiernos tienen al efecto, pero eso no implica que nosotros no le perdonemos. Es un enfermo, muchas veces, en la mayor parte de las situaciones, son personas sobre todo enfermas, y como tal debemos de tratarlas. Por eso preguntémonos sobre esa segunda parte del mayor mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo nos lo podemos preguntar? Pues muy fácil. Jesús también lo dejó dicho. ¿Cómo saber si estamos actuando bien o mal? Es muy fácil, poniéndose en el lugar del otro. Eso no nos puede engañar. Es decir, si a mí alguien me hiciese lo que yo estoy haciendo a esta persona, ¿cómo me sentiría? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. No se trata de ocultar, ¿verdad?, como malinterpretan algunas personas. No se trata de ocultar y de solapar a delincuentes y a criminales, ¿no? No se trata de esto. Es un deber ponerlo en conocimiento de las autoridades para que las personas no vengan a sufrir otros hermanos. Nosotros somos muy libres de perdonar y de soportar lo que queramos, pero cuidado, porque cuando no denunciamos las cosas a las autoridades, en verdad estamos propiciando que a otros hermanos, a otro prójimo, mañana les suceda lo mismo que nos han hecho a nosotros. Entonces no solo tenemos el derecho, es que tenemos el deber de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Pero eso no implica que nosotros
no perdonemos a ese ser, porque es un enfermo del alma, es un enfermo espiritual. Si no lo fuese, no reaccionaría, no haría daño a diestro y a siniestro. Pero, insisto, amar al enemigo no es ocultar, no es solapar conductas que tenemos el deber de denunciar ante las autoridades oportunas. No hay que confundir una cosa con otra, porque yo ya tengo escuchado muchas veces opiniones que en absoluto estoy de acuerdo con ellas de modo personal, porque Jesús también dejó dicho que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, conforme a la ley de los hombres, cualquier persona que sorprenda a otra cometiendo un acto delictivo tiene la obligación de incluso detenerlo, si puede, y si no, por lo menos ponerlo en conocimiento de las autoridades. Esa es nuestra obligación con respecto a la ley. Entonces no podemos decir que teniendo esa obligación con la ley de los hombres es espírita no hacerlo, callar la boca para que este hermano o esta hermana mañana siga haciendo lo mismo a otros hermanos. Esa es una falsa idea de la caridad. Esa es una falsa idea de la caridad. Tener caridad es decir, pues a mí se ha cometido un delito conmigo y yo no quiero resarcimiento de los daños, no voy a reclamar daños y perjuicios, pero lo pongo en conocimiento de las autoridades para que mañana no le venga a suceder a más prójimo lo que a mí me ha sucedido. Entonces hay que tener, creo yo, claros ciertos conceptos, y la ley de los hombres será todo lo injusta que sea. Las apreciaciones de los jueces y tribunales pueden ser todo lo injustos que vosotros queráis, pero no nos olvidemos que Jesús hace casi 2000 años estableció que había que dar al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Es decir, ambas cosas, ley de Dios, ley de los hombres, está conectada. Y no estoy en absoluto de acuerdo con que conculcar la ley sea estar actuando conforme a la ley de Dios. Porque si nosotros ocultamos situaciones criminales, mañana se van a volver a repetir esas situaciones en otras personas, y nosotros seremos moralmente también seremos responsables del mal que ese ser siga cometiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos callado la boca. Porque hemos dicho, no queremos problemas, yo no quiero problemas y me voy a callar la boca, que ya está. Eso no es ser cristiano ni es ser espírita. Hay obligación, insisto, no hay que hacer una separación entre la ley de los hombres y la ley de Dios. Que es cierto que la ley de Dios, las decisiones de Dios son infinitamente justas y las de los hombres no pueden ser como las de Dios, porque somos espíritus muy imperfectos. Entonces las decisiones de los jueces y tribunales no pueden ser perfectas, no pueden ser justas. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven todo, pero Dios sí. Entonces, no pudiendo ver la realidad, no puede haber justicia. Pero eso es una cosa. Y otra es que, como ellos no pueden ver la realidad,
pues no vamos a decirles nada. Y entonces los enemigos de la sociedad, criminales y delincuentes, siguen campando por sus respetos. Tenemos que tener claras estos conceptos y estas actuaciones, porque, insisto, ley de los hombres y ley de Dios están conectadas. La ley de los hombres es una mala copia de la ley de Dios. Lo dicen los espíritus superiores, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, cuando habla de la ley del progreso. Existe ya casi al final del libro de los espíritus, habla de las distintas leyes inmutables y eternas que rigen todos los universos. Y una de ellas es la ley del progreso. Entonces, uno de los espíritus contesta a Allan Kardec y le dice que para saber si una sociedad o un pueblo o un gobierno o un país está adelantado, nos tenemos que fijar en sus leyes. Cuanto más cercanas estén a la ley de Dios, el pueblo más, esa sociedad más evolucionada estará. Cuanto más alejada la ley de los hombres, la ley de ese gobierno, de la ley de Dios, menos adelantada, se trata de una sociedad más primitiva y más poco evolucionada. O sea, que la evolución de un pueblo, de una nación, se puede medir, conforme indicaron los espíritus superiores a Allan Kardec, viendo si esa ley está más próxima o más alejada a la ley de Dios. Si no hubiese relación, si estuviesen divididas, como he oído yo, una cosa es la ley de los hombres y otra la ley de Dios. Claro que sí, pero eso no quiere decir que tú esté bien saltarte la ley de los hombres diciendo que es que sigues la de Dios. No. Cumplir la ley de los hombres es también un tipo de evolución, de aprendizaje, porque cuando nosotros hemos nacido, nos hemos reencarnado en este mundo, en la Tierra, y en una familia determinada y en un país, si fuésemos tan evolucionados, ni estaríamos reencarnados en la Tierra, estaríamos seguramente en Júpiter o en un planeta más evolucionado, con mayor progreso. Si estamos aquí en la Tierra, todos los espíritus no estamos en la misma evolución, pero no hay tantas diferencias como nosotros nos imaginamos. No hay tantas diferencias. Cuando que estamos aquí es porque todavía somos espíritus muy errados, todos nosotros. Entonces, tenemos necesidad de cumplir esa ley. Si no fuese necesario, reencarnaríamos en otro mundo y formaríamos parte de otra sociedad más evolucionada. Si estamos aquí es porque la ley de los hombres también es esa ley la que necesitamos. No voy a comentar, no me voy a referir a aquellos comentarios tan faltos de caridad hacia aquellos hermanos que nos rigen y administran la política. Con frecuencia oímos que roban, que estafan, que... yo no estoy de acuerdo en que se estafe a las personas, ni los gobernantes ni los gobernados, pero yo solamente quiero decir una cosa. Los políticos que nos gobiernan
en las sociedades democráticas como nuestro país los elegimos, los elige el pueblo. Entonces, no podemos echar toda la responsabilidad sobre los demás. Alguna responsabilidad tendremos todos nosotros, porque de voto mayoritario se han elegido esas personas. Entonces, tenemos que ser más responsables y tener cuidado con las elecciones que efectuamos. Y luego, pues, no llamarnos a engaño. Espíritus criminales, queridos hermanos, como los que estamos reencarnados en la tierra, tienen que ser gobernados por espíritus criminales. ¿Cómo queréis que Dios nuestro Padre nos envíe? ¿Qué queréis? Que envíe ángeles, a espíritus puros. Miradlo, nos envió a Jesús y terminó el pobre en el Gólgota, crucificado. ¿No? Nos tiene que enviar, nos tienen que gobernar espíritus tan errados como nosotros, para que en virtud de esos errores nosotros terminemos detestando las malas administraciones, los fraudes, los engaños, etcétera, etcétera. El lado oscuro, como diría el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Para detestar, para que acordemos ponernos a la luz de la ley de Dios. Tenemos que detestar las sombras, las tinieblas. Y eso, espíritus tan tozudos como nosotros, tan tozudos en el mal, pues solo lo vamos a realizar de un modo, y es tropezando con circunstancias que nos hagan tanto dolor que rechacemos, que no queramos saber nada con todo lo que sea conculcar la ley de Dios y por ende la de los hombres, que insisto, tiene mucha relación. Nada más, queridos hermanos, invitaros al próximo programa, que todavía no tenemos el título, pero seguramente será otra interesante reflexión del Evangelio según el Espiritismo, porque a mí es el libro que más me gusta de toda la codificación espírita. El libro de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, es algo que es sublime. Para mí es el libro sin duda más importante para toda la humanidad. Ahí está es un tratado de felicidad, es un tratado de amor, de felicidad, de salud, porque los espíritus enfermamos, nuestro cuerpo enferma cuando nos colocamos en situación de violar la ley de Dios. Las células, tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestro cuerpo espiritual, están sobre la base del amor que fueron creadas, del infinito amor de Dios nuestro Padre. Claro, cuando las sometemos a sentimientos distintos del amor, es normal y natural que se enferme. Es normal, de ahí deriva la enfermedad. Seguiremos hablando sobre todas estas cuestiones el próximo sábado. Examinaremos alguna otra cuestión de las innumerables cuestiones que aborda el Evangelio según el Espiritismo y los libros de la codificación espírita. Abrazos al corazón de todos y deciros que todavía desconocemos el horario y los días de los cursos de doctrina espírita que se impartirán en el Centro Cívico de las Columnas, en Sevilla. En cuanto lo sepamos, lo pondremos por aquí y también en la web, pero de momento desconocemos todavía
los días, y no solo los días, sino también las horas. De todos modos, podéis, ya lo han hecho algunas personas, ya se han anotado a esos cursos, y podéis, desde luego, el que quiera inscribirse puede hacerlo. Como sabéis, son gratuitos y lo único que pedimos es seriedad a la hora de hombre, una vez que se empiezan, pues procurar asistir todos o la mayor parte de los días para no perderse ninguna enseñanza. Es la única contrapartida que, entre comillas, no exigimos, no es una exigencia, es una recomendación, ¿no? Porque cada vez que se pierde una clase, pues esos aprendizajes se pierden, porque todos aprendemos con todos. La opinión de todos cuenta y contribuye al esclarecimiento de nuestros sentimientos, y cuanto más hablamos de una cuestión, más clara y más lúcida aparece en nuestra mente, y es fácil luego traspasarla a nuestro corazón para practicarla en el día a día. No, ¿cómo vamos a practicar algo que no comprendemos, que no entendemos y que no hemos asimilado? Es imposible. Entonces, por eso, si habéis acordado, si habéis llegado al punto en vuestra vida que os habéis dado cuenta que el amor es la solución para todo mal, anotaros a estos cursos, porque la verdad que se enseña a cómo amar, tal y como Dios entiende el amor. Nada más, hasta el próximo sábado.